Muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Como parece que el aforo está prácticamente lleno y la sala solo permite pues, a unos 99 personas privilegiadas para seguir y escuchar a nuestro querido Octavio, vamos a empezar sin más dilación. Bueno, primera cosa, agradecerles su asistencia, agradecer a la Junta de Castilla y León y a la Biblioteca Pública de Burgos el haber acogido esta actividad en el marco de todo ese programa prolijo y amplio de actos que, bueno, yo les iba a invitar a tomar uno del vestíbulo de entrada, pero es que hemos ido trayendo y se han ido volando, ¿no? Entonces, este es el programa que tal vez ustedes, a través del mobiliario urbano y a través de algunas imágenes que les sean familiares, han podido observar que desde finales de agosto la ciudad de Burgos se ha venido tiñendo de este color azul, que significa que Francisco de Encinas se instala en la ciudad donde nació. Y algunos de ustedes ya conocerán quién era este joven burgalés que apenas vivió 34 años. Para hablar de algo relacionado y para hablar de algunas otras cosas, Octavio está aquí. Quería también comentarles que el conjunto de actividades relativas a lo que puede ser un homenaje, ¿no? Una actualización de la vida de Francisco de Encinas y todo lo que hizo, lo que realizó a lo largo de su vida como humanista, como hombre de fe, como profesor, como traductor, pues se resuelve a través de un calendario amplio de actividades. Algunas han tenido lugar ya, las menos, y las más contundentes tal vez, las más potentes, están por llegar, ¿no? Todos estos meses, octubre, noviembre, diciembre, realmente hasta febrero del 2018, Francisco de Encinas va a tener presencia en su ciudad natal y esperamos que, hilando con el año 2002, donde ya se le hizo un pequeño homenaje en la ciudad, donde una de las calles de la zona de Fuentecillas fue bautizada, ¿no?, con su nombre, pues esta vez, en el marco del 500 aniversario de la Reforma Protestante y en el marco de prácticamente el nacimiento de Encinas, Encinas nació en 1518, en un mes de diciembre de 1518, hemos juntado las dos cosas prácticamente en una para darle una dimensión tal vez más rotunda, ¿no? Yo me presento, soy Miguel Ángel Vieira, soy técnico de cultura de la Junta de Castilla y León y mi condición hoy también es doble, ¿no? Estoy aquí como, bueno, un divulgador de la figura de Encinas y como presidente de la Asociación Cultural Francisco de Encinas, que es pues la promotora de prácticamente los actos que se señalan en el programa y a los que se ha ido invitando a cada una de estas instituciones y entidades a lo largo de hace pues, aproximadamente año y medio, ¿no? Les tengo que decir también que estuvimos viendo al presidente Herrera en Valladolid en septiembre del 2016 buscando ayuda y financiación fundamentalmente para el congreso que tendrá lugar en la Universidad de Burgos y también para la exposición que les recuerdo que se abrirá mañana, una exposición sobre el Burgos del 16 y Francisco de Encinas en el Museo de Burgos, en la calle Miranda, ¿no? Museo de Burgos, Museo de la Junta de Castilla y León, protagonista en variada manera en este homenaje, ¿no? Y ahora me toca, pues apenas decir nada, porque ustedes conocen sobradamente quién es Octavio Granado. Les recomendaría a los olvidadizos que hayan apagado ya sus móviles. Y Octavio Granado es un burgalés de pro, es un profesor, es un licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y nosotros desde la Asociación Cultural empujamos a que algunos de los actos fueran protagonizados por él. ¿Por qué? Por razones variadas, ¿no? Primero por su interés por todo el mundo de los heterodoxos, por su perfil de humanista del siglo XXI, por su amistad y también porque es correcto ser agradecidos, ¿no? Él ha tenido mucho que ver en una parte de nuestro recorrido con las instituciones y él ha ayudado en lo que ha estado en su mano para que algunos de estos contenidos del programa sobre Francisco de Encinas hayan tomado cuerpo y hayan llegado a ser una cita en el calendario, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a dar la palabra a Octavio para que él diserte sobre lo que ha preparado para todos nosotros. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por su presencia
la introducción que Miguel Ángel Vieira ha hecho de mis palabras al final aclara un poco el sentido de esta conferencia. Yo creo que es un gesto de amistad conmigo, ¿no? Y es verdad que yo les he ayudado en algún caso a recorrer alguno de los procelosos caminos que hay que seguir en la administración pública en España para conseguir ayudas para un proyecto cultural, ¿no? Porque como la cultura es una cosa que depende de todas las administraciones, pues al final no depende de ninguna. Y es mucho más fácil que siempre te encuentres con alguien que te dice que esto lo puede hacer mejor el ayuntamiento, la diputación, si es la Junta, el Ministerio de Cultura, etcétera, ¿no? Y al final, pues bueno, pues otra cosa no tendré, pero después de más de 30 años de actividad pública en la provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pues algún amigo he dejado en el campo de mis adversarios políticos, que son ahora los que gobiernan tanto la Comunidad Autónoma como la Junta, como el Ayuntamiento de Burgos y como el Gobierno de la Nación. Y en este sentido, ¿y por qué yo me embarqué en Francisco de Encinas? Bueno, pues cuando se constituyó el primer Ayuntamiento Democrático en Burgos, en las primeras elecciones del año 1979, pues los que no habíamos entrado como concejales, yo participé en aquella lista en el número 10 y al final acabé entrando, pero de rebote, el último año de la legislatura, constituimos un grupo de apoyo a los concejales. Inicialmente este grupo de apoyo hacía propuestas y una de las propuestas que hicimos fue que se pactara en el ayuntamiento, en el nuevo Ayuntamiento Democrático, el poner nombres a las nuevas calles de Burgos, ¿no? Lo cual, la verdad es que el primer año funcionó muy bien, ¿no? Mi primer domicilio en Burgos era en una calle que se llamaba Prolongación de la calle Santiago, detrás del Eladio Perlado. Le propusimos cambiar el nombre. Enrique de Diego, que era la persona que coordinaba en el grupo de gobierno, nos pidió que propusiéramos el nombre de alguien, pero que fuera un escritor. Tenía, como había dos cooperativas que tenían casas en aquella calle, pues tenía yo creo que algún nombre como pues no sé, Dolores Ibarruri o algo así. Y entonces, bueno, dijimos, muy bien, un escritor, y le propusimos, la verdad es que con una puntita de mala leche, Federico García Lorca, ¿no? Y la calle se llama Federico García Lorca, o sea que la aceptó muy bien. Y yo estoy muy agradecido porque estuve viviendo 16 años de mi vida en la calle Federico García Lorca, ¿no? Pero luego las cosas se torcieron, ¿no? Y entonces en las segundas propuestas ya que hacíamos veíamos que conforme iban deteriorándose las relaciones entre los concejales en el ayuntamiento ya eran peor acogidas. Y al final, pues 3 personas en concreto del Partido Socialista, que entonces estábamos en el Partido Socialista, Daniel de la Iglesia, que luego fue procurador en las Cortes de Castilla y León conmigo, Federico Sanz, que luego sería diputado al Congreso de los Diputados, y yo mismo, rehicimos una serie de propuestas para las nuevas calles, y entre aquella serie de propuestas estaba la de Francisco de Encinas. Enrique de Diego, que seguía hablando conmigo de algunas de estas cosas, me preguntó si era Juan de la Encina, y yo le dije, no es Juan de la Encina, ni tampoco hay otro Encinas que es pariente suyo, es Francisco de Encinas, que es el primer traductor de la Biblia al castellano. Y entonces Enrique de Diego ya naturalmente se dio cuenta de que algo había de gato encerrado, porque la primera traducción de la Biblia al castellano realizada dentro de la Iglesia Católica se produce a finales del siglo XVIII, con algún retraso incluso sobre las traducciones que se realizan en otros países, porque ya la Iglesia Católica había autorizado la traducción de la Biblia a las lenguas vulgares algunos años antes, ¿no? También es verdad que estamos hablando de la primera traducción y deberíamos referir que hay una primera traducción de la Biblia al romance que está incluida en la Grande General Historia de Alfonso X, y que además es una Biblia arromanzada, porque se hace coincidir los versos con la estructura del romance, es decir, en versículos que son en los que los pares y los impares tienen métrica diferente, pero en el que los pares tienen una cierta rima en la sonante, ¿no? Pero la verdad es que la Biblia romanzada de la Grande General Historia es una Biblia, es casi una lectura de la Biblia, ¿no? En donde se suprimen párrafos,
se da a otros un sentido más literario. Pero bueno, la primera traducción de la Biblia es la católica. Enrique de Diego, que era un hombre muy piadoso, era una persona de profundas convicciones religiosas católicas, entendió que aquella era una propuesta de un hereje, evidentemente no era un hereje, y dijo que ni hablar, ¿no? Y entonces, pues el grupo de concejales socialistas presentó una propuesta al Pleno, y el alcalde de Burgos, después de decir aquellas cosas tan bonitas que decía el alcalde Peña de por encima de mi cadáver, se pondrá una calle, un nombre de calle a Francisco de Encinas, pues luego lo sacó para refutarnos al cronista de la ciudad, de cuyo nombre no voy a querer acordarme en esta charla. El cronista de la ciudad publicó un artículo muy prolijo en el diario de Burgos, que era una mala copia de lo que el señor Menéndez Pelayo, Marcelino, escribía de Francisco de Encinas, y decía que Francisco de Encinas, aparte de que Menéndez Pelayo le había considerado pues, un hereje, pues que ningún autor de ningún renombre de los estudiosos del erasmismo o del pensamiento religioso en la España del siglo XVI le había concedido ningún crédito. Y entonces yo, a mi vez, que entonces todavía estaba cursando la carrera de Filosofía y Letras, entonces le escribí una carta en la que le recordaba al muy ilustre académico de la Real Academia de las Ciencias Morales y de la Historia, que era el cronista de Burgos, que, en fin, que se le había oxidado un poco el conocimiento científico en su función de académico, y le enumeraba la lista de autores que mencionaban a Francisco de Encinas. Y explicaba, pues básicamente, que Francisco de Encinas era un intelectual burgalés, que era un intelectual de la mejor época de la historia de Burgos. Luego he visto con mucha satisfacción que Mate Sanz, que participa en este programa con otra actividad, tiene un magnífico libro hablando del siglo de oro de la cultura burgalesa, que es la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, el momento de mayor esplendor de la ciudad de Burgos, el mayor esplendor económico y del mayor esplendor intelectual. En un momento en el que nuestra ciudad es un foco de desarrollo económico muy fuerte, es el lugar en el que se concentran las relaciones comerciales con Flandes, y es el lugar en el que tiene asiento uno de los círculos erasmistas más importantes de la España del siglo, de comienzos del siglo XVI, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues después de explicar todo aquello, pues intentamos replantear las cosas y nos volvieron a decir que dan nombres, que ya habían cometido algún error dando nombres a escritores republicanos, y que ya les parecía que lo de escritores protestantes esto ya no puede ser y tal. Lo cual indica un poco cuál es el sentido que en este país se ha tenido de la reforma, cuál es la percepción que se ha tenido de la reforma desde el integrismo católico más reaccionario. Porque es curioso que para un concejal del Partido Popular, que evidentemente ahora está colaborando con estas actividades y que ha desplegado estos hermosísimos carteles y que ha colaborado en la medida de sus posibilidades con este programa, pero es curioso que para los concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Burgos en el año 80 y 81 les fuera más subversivo un protestante, un escritor protestante burgalés, que un escritor de izquierdas, homosexual, republicano, asesinado por el franquismo, que era Federico García Lorca. Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso el orden de valores que implica esa percepción, ese nivel de percepción, ¿no? Es decir, bueno, García Lorca, a lo mejor es porque yo es que incluso le decía en broma a Enrique de Diego, con el que al final acabé trabando una cierta amistad, decía, digo, si los dos están muertos. Quiero decir, no tengáis tanto miedo, los dos están muertos, ¿no? Es decir, y al final la conclusión a la que llegas es que habían decidido que García Lorca era imbatible y que ya no podían hacer nada más de lo que se hizo al pobre Federico, y que Francisco de Encinas todavía había que mantenerle bajo una losa de ignorancia y de desconocimiento ante la opinión pública, ¿no? Y bueno, pues así quedaron las cosas así hasta que por los azares de la historia, pues en un momento dado, pues como en todos los lugares, hasta en Burgos hay alternancia política, pues en Burgos hubo un alcalde socialista, y entonces en aquel ayuntamiento la mayoría municipal, que constituían en un primer momento
el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y luego Tierra Comunera, pues aprobó una serie de calles, entre las cuales había una calle para Francisco de Encinas. Y en ese sentido, pues se restableció. Yo no tengo ninguna duda de que si no se hubiera puesto la calle en aquel momento, porque nunca hubiera habido un alcalde socialista en Burgos, en estos momentos el ayuntamiento le hubiera puesto una calle a Francisco de Encinas. O sea que en este sentido, pero bueno, esto simplemente es una explicación personal, ¿no? Y a mí me tocó hacer aquella propuesta, y yo defendí aquella propuesta, y yo estaba entusiasmado con la propuesta de Francisco de Encinas. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque me parece que era un hombre muy representativo de su ciudad en su tiempo, ¿no? Es decir, es un hombre que conoce la Reforma porque va a Flandes comisionado por su familia para establecer relaciones comerciales. Las relaciones comerciales que hacía una ciudad de comerciantes vendiendo el paño que se confeccionaba en Segovia y la lana de los campos de Castilla, la lana de la Mesta, y trayendo telas de Flandes, importando a España las telas que se fabricaban en Flandes. Y es esa relación comercial la que explica que su familia, que es una familia importante en el momento, pues le envía a Francisco de Encinas a Flandes, le matricule en la Universidad de Lovaina, de Leuven, como dirían ahora los flamencos, porque ahora es Lovaina y Leuven, ya los varones y los flamencos ya han partido hasta el nombre de las universidades, y ahí es donde toma conocimiento con la Reforma. Y Francisco de Encinas es un hombre que queda seducido por las propuestas de la Reforma, porque Francisco de Encinas es un hombre que quería saber, que quería conocer, y al cual los ritos de la antigua religión, de la religión católica sin reformar, cada vez le quedaban no más estrechos, sino cada vez le parecían más huecos, ¿no? Y en ese sentido él toma contacto con los padres de la Reforma y sin romper nunca sus intentos de mantener la vinculación española, él desesperadamente dedica los prólogos de sus traducciones y de sus libros al emperador Carlos V para conseguir que el emperador Carlos V tenga una posición más abierta con el protestantismo. Carlos V se tira toda su vida. Los personajes de aquella época son personajes realmente interesantes y los historiadores hemos gozado mucho leyendo sus contradicciones, ¿no? Porque Carlos V, que es el hombre que pone en marcha las ruedas de la política imperial contra el protestantismo, también es un hombre que no deja nunca de mantener relaciones diplomáticas con los principales electores y nobles alemanes que han apoyado la Reforma. Es un hombre que en España protege a los erasmistas. Cuando alguno de los erasmistas tiene problemas con el sector cada vez más fuerte del integrismo católico, les busca sitio en Italia, y sigue manteniendo una posición de cierta equidistancia. Nunca quiere llevar las cosas al límite. Pero Carlos V era un hombre de poder, y en ese sentido a él le parece que lo que tiene más inaceptable para él de la Reforma es el hecho de que la Reforma cuestiona su autoridad, porque él sigue considerando, si ustedes guardan alguna de las pesetas del caudillo de España por la gracia de Dios, que era don Francisco Franco Bahamonde, él sigue considerando que era emperador por la gracia de Dios. Entonces el cuestionar la Iglesia Católica es cuestionar su fuerza, ¿no? Los erasmistas intentan desesperadamente que llegue a acuerdos. Y él hay un momento en la ciudad de Habsburgo en el que está, en un momento muy breve, él está casi dispuesto a llegar a algún acuerdo, pero al final pesa demasiado esa losa fuerte de tradición y pesa demasiado el hecho de que ya había tenido que soportar en España una rebelión de matiz populista, que fue la rebelión de las comunidades de Castilla, y el miedo que tiene a que la Iglesia Católica movilice en su contra a gente otra vez, ¿no? Y al final él acaba decantándose por el sector de los integristas, y en este sentido acaba rompiendo los lazos con Encinas. Pero Encinas nunca dejó de intentar que Carlos V tuviera una posición más abierta, ¿no?
Y sorprende incluso que Encinas, que es un hombre que tiene que soportar tremendas pruebas por su fe, porque Encinas, por ejemplo, tiene que soportar que a su hermano le ejecute la Inquisición en Italia, y tiene que soportar que otro de sus hermanos, enfadado con el giro religioso de las posiciones de Encinas, asesine a uno de sus mejores amigos que compartía su fe religiosa. Encinas, que es un hombre que por lo tanto está sometido a prueba constantemente, no deja de ser nunca una persona tolerante. No deja de ser nunca una persona tolerante. Para los que conocen mejor el tiempo de la Reforma, les diré que Encinas, por ejemplo, es uno de los pocos protestantes españoles que acepta la confesión de Augsburgo, lo cual dice mucho en favor de la Iglesia Evangélica de Burgos, porque la confesión de Augsburgo es una confesión en la que Lutero pone, Melanchthon pone muy claro cuáles son las bases de la Reforma contra la Iglesia Católica tradicional y contra los voceros de la Iglesia Católica tradicional, pero la confesión de Augsburgo también se hace contra los anabautistas. Y la Iglesia Evangélica de Burgos es anabautista, y Ángel Vieira es un miembro destacado de esa iglesia, y la Iglesia Evangélica de Burgos ha asumido la defensa de la figura de Encinas. Yo creo que Encinas es una figura que nos trasciende a todos, porque es un hombre que representa a su tiempo, representa a su ciudad, representa un momento convulso de la historia de Europa y de España, y no obstante, Encinas es un hombre que mantiene, además de su fe inquebrantable y además de su inquietud intelectual inquebrantable, Miguel Ángel está convencido de que Encinas tradujo la Biblia entera. Conocemos que tradujera el Nuevo Testamento, ¿no? Conocemos que tradujera los libros de los Evangelios, pero tenemos la duda tienen la duda los especialistas de si llegó a traducir la Biblia entera, ¿no? En cualquier caso, es un enorme traductor, es un enorme intelectual, y es una persona que asume compromisos no solamente en el plano de las creencias, sino asume compromisos en los planos más, digámoslo así, más materiales de la realidad humana. Leyendo algunos de los textos de Encinas en sus memorias, que tienen una belleza literaria impresionante y que afortunadamente se van a volver a traducir en este nuevo ciclo de actividades, programado con motivo del 500 aniversario de las tesis de Wittenberg, ¿no? Ese momento legendario en el que Martín Lutero o alguno de sus amigos, cuelga en la parroquia de Wittenberg sus textos contra la venta de bulas de indulgencia por el Papa. Pues en este momento estamos realmente, podemos recrear en algunos de los textos de Encinas, textos que servirían de base para un programa ecologista de alguno de los partidos políticos que concurren a las elecciones en España, hablando de la crisis de la tierra, de la crisis del mundo, del agotamiento de la naturaleza, de la falta de cuidado que tienen los hombres con la obra de Dios, que es la naturaleza, etcétera, ¿no? En este sentido, Encinas es una figura inmensa. Y es una figura inmensa que además tiene evidentemente una importancia inmensa en el ámbito del desarrollo de la Reforma, tiene una importancia enorme en el ámbito de la traducción de las obras clásicas, porque él era un magnífico traductor y tiene traducidos numerosos autores clásicos, y en ese sentido solo podemos lamentar que la rápida muerte nos privara más tiempo de su presencia entre nosotros. Fallecido Encinas, después de que la Inquisición hubiera ejecutado en Valladolid por el procedimiento del auto de fe con Noguera a alguno de sus amigos, que también será objeto de estudio en estas jornadas, tenemos algunos interrogantes y tenemos, yo creo que suscita algún interés el conocer algunas cuestiones. Y la primera es ¿por qué en España no prende la Reforma? Porque España era un lugar en el que los seguidores de Erasmo de Rotterdam eran muy potentes. En alguno de los libros de Erasmo se llega a decir que tiene más seguidores en España
que en su propia tierra. Y ¿cómo es posible que de toda esa magnitud de pensamiento crítico, Maldonado, el que es preceptor de las hijas de los condestables de Castilla, aquí en Burgos, en su carta al obispo en el año 1520 y tantos, no recuerdo exactamente, hace una crítica demoledora de los obispos sinvergüenzas que viven dedicados a los placeres mientras explotan a la gente? ¿Cómo es posible que todo ese pensamiento reformista, si bien es cierto que no es un pensamiento que prende con la reforma, quede anulado por la contrarreforma? Y ahí habría que decir varias cosas, ¿no? Los especialistas dan algunas explicaciones. Yo creo que a todos ustedes les parecerán, cuando las vaya enunciando, algo insuficientes, pero puede ser que el efecto combinado de todas ellas sea el resultado, ¿no? Produzca ese resultado. La primera es que en España existe una enorme animadversión a la cultura musulmana, fruto de que comenzaba a construirse en el siglo XVI la tesis, que, como pasa en general con las grandes tesis históricas precontemporáneas de la Edad Moderna, se han construido la tesis de que el musulmán es el enemigo de España, es el otro. Y entonces los musulmanes eran mal vistos, y cualquier persona que se asociara a los musulmanes o que dijera cosas que parecían sonar a las palabras de los seguidores del profeta, pues iban a ser duramente censuradas. Ahí ayudó, digo ayudó entre comillas, alguna desgraciada intervención de Martín Lutero, que en un momento dado parece quejarse de que la Iglesia Católica se centre obsesivamente en las cruzadas contra el turco y que los reyes católicos y entonces parece que en alguno de sus textos llega a hacer alguna defensa que dejen en paz a los turcos. Bueno, pues aquellas palabras fueron enormemente malinterpretadas por la Inquisición. La Inquisición llegó a hacer un paralelismo entre los protestantes y los musulmanes, y para la gente más ignorante era que se sostenía la tesis de que los musulmanes y los protestantes decían lo mismo, y que como los musulmanes estaban evidentemente equivocados, y la prueba de que estaban equivocados era que les habíamos derrotado en la Reconquista, concepto que se genera en el siglo XVIII, pero cuyos rastros podemos encontrar en el padre Mariana, en su historia de España, etcétera, en la lucha de los cristianos contra el Islam, etcétera. Pues bueno, esa podría ser una explicación. La segunda explicación, más plausible desde el punto de vista sociológico y económico, sería que así como en los países centroeuropeos y en Francia y la reforma produce un conflicto y hay partidarios de la reforma, enemigos de la reforma, lo cual genera un ambiente realmente controvertido y convulso, desde la noche de los cuchillos largos hasta el París bien vale una misa y después los edictos de tolerancia en Francia, hasta las situaciones tremendamente fluctuantes del reinado de Enrique VIII en Inglaterra, en donde una persona podía pasar de tener un libro prohibido de Martín Lutero a ser miembro del gobierno en 5 meses, ¿no? Bueno, pues en toda Europa esos conflictos se sustancian, tienen lugar guerras de religión, hay unos partidarios de los unos, unos partidarios de los otros, y al final impera, como parece más lógico, la tolerancia. Solamente en algunos países no impera la tolerancia, y son países que se construyen nacionalmente por repulsión hacia sus enemigos, que son protestantes. Tal sería el caso en gran medida de los polacos y en menor medida de los checos y de los eslovacos. Tal sería ese caso. En el caso español, lo que se viene a decir es que la conquista de América hace que la gran mayoría de los que tenían problemas en España de cualquier naturaleza, y evidentemente uno de los grandes problemas que se podía tener en la España del siglo XVI era tener problemas con la Inquisición, que seguía quemando gente en los autos de fe, pues hacen lo que ahora en términos contemporáneos llamamos votar con los pies, que es coger un barco y salir hacia América.
Los alemanes, los franceses, los italianos no votan con los pies, tienen que quedarse en su tierra y pelear, y hacer guerras entre unos y otros, y esto hace que, en cierta medida, el caso de Italia es particular porque el peso del papado ahí es mucho más fuerte, pero en Francia, en Alemania, etcétera, acaban triunfando repartos territoriales o, en todo caso, sistemas de convivencia. Inglaterra al final acaba decantándose por la Reforma, y en Inglaterra los que lo pasan muy mal son los católicos, que son duramente reprimidos, y que, por ejemplo, pues, tienen que soportar lo mismo que nosotros hemos tenido que soportar el ostracismo de Encinas. Yo creo que alguno de ustedes se sorprenderá si yo le dijera que William Shakespeare era de una familia católica. Era de una familia católica y que tuvo que ocultar el hecho de que era de una familia católica cuyo tío había muerto en manos de la versión inglesa del Santo Oficio, porque si no lo hubiera ocultado no hubiera podido ser un gran dramaturgo y estar apoyado por todos los nobles señores y por los reyes de la época. Bueno, pues el caso español es los que tienen problemas se van a América, se marchan. Entonces en España la gente que no tiene problemas es la que se queda. ¿Y qué gente es esa? Pues los estatutos de limpieza de sangre en España consiguen en el siglo XVI que esa gente sea la que además defiende el integrismo religioso como una manera de garantizar sus puestos de trabajo y sus riquezas. Los estatutos de limpieza de sangre, que son los que de alguna forma dicen que si alguien es más inteligente que tú, pero resulta que tiene un abuelo que es judío convertido, pues ya a partir de ese momento está claro que no puede ocupar un puesto, y que tú eres cristiano viejo desde 12.000 generaciones, desde la época de Túbal, que diría el cronista, es el que me referí sin su nombre al principio, pues tienes preferencia. Pues estos estatutos de limpieza de sangre, apoyados claramente por Felipe II cuando es rey, cuando es príncipe hay 10 años que cizaguea, pero luego les apoya decididamente, y luego por Felipe III y Felipe IV, el único político español de la época que se llega a oponer a los estatutos de limpieza de sangre, a su poder omnímodo, es el conde duque de Olivares, y en aquel momento tiene que retroceder porque con la Iglesia hemos topado, como dice el Quijote, y la Iglesia le hace frente. Y en ese sentido la limpieza de sangre hace una especie de limpieza étnica, y todos los contestatarios salen huyendo hacia América o hacia otros países. Y por otro lado, la España que había alumbrado Encinas, que era la España comercial y que tenía una enorme relación intelectual y económica con los Países Bajos y con Bélgica, con Flandes, pues es una España que ha desaparecido. Desaparece formalmente en el siglo XVII con la independencia de Holanda, pero va desapareciendo al mismo tiempo porque las relaciones comerciales van debilitándose y van convirtiéndose en relaciones militares. Y cuando dos pueblos que han tenido una buena relación comercial empiezan a tener una relación militar basada en quién gana y pierde las batallas, pues entonces evidentemente ya dejan poco espacio a que existan comerciantes con el ánimo de saber y que sean capaces de establecer puentes entre un sitio y otro. Pues tal vez el efecto combinado de la posibilidad de marchar a América, de los estatutos de limpieza de sangre, concentrando el peso del poder, de todos los poderes, en la España del siglo XVI, XVII y XVIII, en manos del integrismo religioso y del antiguo mantenimiento de las creencias religiosas, y el hecho de que el catolicismo aparece como el enemigo de los turcos, por un lado, y por otro lado como el enemigo de los holandeses, que son los que nos empiezan a dar problemas militares en el siglo XVII, pues sean los hechos que sirven para explicar por qué en España nunca aprendió la Reforma. Y es verdad que la Reforma era algo de muy pequeños grupos de personas. Y es verdad que la Reforma en España era muy minoritaria, y que solamente cuando los ingleses del siglo XVIII empiezan a repartir Biblias, pues nos encontramos con que empiezan a describir una realidad que es la realidad de un pueblo pues ignorante, ignorante hasta un grado muy sumo,
de la existencia de la Reforma, ¿no? Y con unas ideas absolutamente peregrinas sobre el papel de los reformadores, ¿no? Y en este sentido, para los ilustrados que retoman la vuelta de España al camino de una cierta racionalidad social y económica en el siglo XVIII, pues es entonces cuando la figura de los primeros heterodoxos, tanto erasmistas como reformados del siglo XVI, empieza a volverse atractiva, ¿no? Hay que darse cuenta que el programa de la Ilustración en España es, en buena medida, el programa que ha desarrollado en el resto de Europa la Reforma. A la Iglesia Católica se le reprochan esencialmente tres cosas. En primer lugar, la enorme concentración de poder económico. La enorme concentración de poder económico en un país que ha acostumbrado a vivir de las inyecciones financieras que traía el oro de América, se ha convertido en un país de terratenientes, ¿no? Alguno de los escritores que intentan explicar los males de España en el siglo XVII dice que en España ha caído tanto la industria del comercio que hasta las navajas de Albacete se encargan y se importan de Francia. En España ha desaparecido la industria, el comercio. En España es la propiedad de la tierra la que determina las grandes relaciones económicas. Pero es que la Iglesia Católica era propietaria por sí o fundamentalmente a través de sus manos muertas, de los monasterios, de los conventos, de las parroquias, etcétera, del 30% de las tierras españolas. Solamente hay un país en Europa en la actualidad que tenga la misma estructura, en donde no se ha hecho tampoco ninguna reforma religiosa, que es Grecia, en donde la Iglesia ortodoxa es en estos momentos propietaria del 27% de la tierra, de la propiedad de la tierra. Y en ese sentido, los ilustrados, la primera tarea que se fijan es reducir la acumulación de tierras en manos de las manos muertas de la Iglesia. Y lo que hace primero Godoy y después Mendizábal con sus desamortizaciones es combatir esa concentración de tierra. Es combatir esa concentración de tierra que le otorga a la Iglesia Católica una influencia sobre las almas despiadada y brutal. A ver, no hay ningún país del mundo en donde el integrismo religioso, salvo en el ámbito de la cristiandad, haya sido capaz de propiciar en un ámbito temporal de 100 años 4 guerras civiles. 4 guerras civiles. Porque las 3 guerras carlistas fueron esencialmente guerras religiosas. Guerras del integrismo católico contra los liberales. Y la guerra civil española fue una guerra alimentada en los conventos, en las parroquias y en las sacristías. Es una experiencia espantosa. Y los ilustrados eran, desde luego, muy inteligentes cuando se dieron cuenta de que lo primero que necesitaba España para convertirse en un país moderno era combatir la influencia excesiva de la Iglesia Católica a través de su poder económico. Y entonces ahí empieza a tener sentido la recuperación de los reformados españoles y de los erasmistas. En segundo lugar, la Iglesia Católica tenía el control sobre las conciencias que le daba su enorme peso la enseñanza. Y aquí nos volvemos a encontrar a los ilustrados como Moyano y Souley, cuando intentan, con una serie de requisitos que ahora nos parecen a veces incluso un poco absurdos y de naturaleza técnica, evitar que las parroquias sigan siendo las aulas y que empieza a haber en España aulas públicas. Este es el gran motivo de conflicto de la Constitución de la Segunda República. Es decir, el maldito artículo que consagra que ha sido tantas veces citado en la época del general Franco, España ha dejado de ser católica y tal, se veía simplemente que España ya no tenía religión oficial. Le sonaba a un disparate, era un artículo que también intentaba evitar que las órdenes religiosas tuvieran un exceso de peso en la instrucción pública de los españoles. Y en tercer lugar, lo que los ilustrados querían era evidentemente acabar con la ignorancia. Y la Iglesia Católica Española fue siempre una enorme adversaria de cualquier combate contra la ignorancia. La primera traducción de la Biblia al castellano
con permiso canónico se hace en 1780 y tantos. Luego hay una segunda que es mucho más conocida en 1790 y pocos. Algunos años más tarde que en otros países europeos. La primera Biblia que se traduce del arameo, del griego, judío al castellano es la Anacar Colnuda, en 1940 y tantos. La Iglesia Católica Española siempre ha tenido una particular obsesión con que los españoles no lean la Biblia. Y solamente al final de los tiempos pues ha aceptado ya que bueno, tiene que haber Biblias, etcétera, porque bueno, parece que si no, no sabemos muy bien si somos partidarios o no, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista una figura como la de Encinas es especialmente antipática. Hay un tipo que traduce la Biblia al castellano, 200 y pico años antes que el primero que lo tradujo con permiso eclesiástico, ¿no? Y además la traduce directamente de las lenguas antiguas, no sigue la Vulgata de San Jerónimo. Oh, Dios, esto no puede ser bueno, ¿no? Y en ese sentido, pues hay por un lado una reivindicación que hace que la mayor parte de los círculos clausistas españoles y de la institución libre de enseñanza y de todo el pensamiento racionalista retoman de los ilustrados la defensa del erasmismo y de los reformadores religiosos, y hay una reivindicación de las figuras de estos reformadores, ¿no? Y aquí entraríamos en la figura de Marcel Batallón, que con su magnífico libro Erasmo en España pues da un poco contenido, un libro trabajado y estudiado en los años 20 y 30 del siglo pasado, da un poco contenido a todo lo que era ese pensamiento racionalista reivindicador de la heterodoxia, ¿no? Y es lo que hace que Fernando de los Ríos, para defender las enmiendas de la izquierda, de Acción Republicana y del Partido Radical Socialista y del Partido Socialista Obrero Español a la Constitución de la República, pues reivindique a los heterodoxos españoles, a los erasmistas y a los reformados como la base ideológica en la que aspiran a crear una sociedad en donde la religión esté presente, pero la religión ya no esté presente en términos de ordeno y mando. El que era entonces presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, en toda su bibliografía posterior atribuye a ese artículo como la auténtica causa, vamos, le atribuye la función de ser la auténtica espoleta, que es la que lanza la guerra civil. Porque dice que había una animadversión en los círculos militares, que había una animadversión entre los círculos políticos de la derecha, pero que en particular el hecho que hace que la sublevación cobre carne en todo el territorio español es el papel de extensión que realiza la Iglesia a través de sus sacerdotes en toda España, ¿no? Y bueno, el desgraciado episodio de los mártires de la guerra civil, a ver, todos tenemos mártires de la guerra civil, lo que pasa es que unos les llaman mártires y otros les llamamos muertos, o sea, quiere decir que la diferencia no es, y todos murieron por sus ideas y probablemente todos murieron muy injustamente, ¿no? Porque la gente que va al campo de batalla pelea, ¿no? Pero la gente a la que le pegan un tiro en una nuca, da igual que sea en Madrid que en Burgos, es gente a la que le han pegado un tiro en la nuca, ¿no? Entonces, la idea de que los sacerdotes de alguna manera se sienten como protagonistas de aquella guerra es evidente, ¿no? Es evidente desde el punto de vista de la denominación de cruzada que hace el franquismo, hasta el papel que ha sido magníficamente estudiado en Burgos, por ejemplo, por Luis Castro, el papel que juegan los sacerdotes en los tribunales de depuración del magisterio y en las actas del Tribunal de Represión de Responsabilidades Políticas, en la que hay muchas personas que son fusiladas en el año 41, 42 y 43, y en el expediente que justifica su condena a muerte, el primer documento que aparece, el documento más fuerte y más firme que aparece, es el documento del sacerdote de su pueblo, que explica que siendo una persona que no iba a misa, ¿cómo iba a ser bueno? Pero en esos términos, no se andaban, y dice, y además hablaba mal de mí porque yo hacía propaganda de derechas desde el púlpito. ¿Qué otra cosa iba a decir?
explica claramente la idiosincrasia, lo que se ha denominado en la historia contemporánea española el nacionalcatolicismo, entre una determinada forma de entender la religión católica y una determinada forma de entender el compromiso político. Y en ese sentido, pues la heterodoxia española pues, es acreedora del mensaje de los reformados, simplemente porque nos hubiera gustado que este país hubiera sido más clemente con ellos. Nos hubiera gustado que en este país hubiera habido una reforma, aunque solo fuera porque las sociedades en las que se ha producido la reforma son sociedades más libres, más tolerantes, desde luego más prósperas económicamente, porque yo sigo defendiendo aquello que decía ya Max Weber en la ética protestante, de que el capitalismo florece mejor cuando existe una ética que te lleva a trabajar, no una ética que te explica que puedes comprar las cosas con dinero aunque no trabajes, ¿no? Y me parece que en este sentido el esfuerzo que hemos hecho en recuperar el mensaje de los heterodoxos españoles es un esfuerzo realmente del que seguimos siendo todos muy deudores. Me gustaría terminar diciendo dos o tres cositas muy simples. Una, que no obstante esta historia no me gustaría que tuviera tintes demasiado negros. Hay gente que ha contribuido mucho a la historia de los heterodoxos españoles sin quererlo. Me gustaría reivindicar aquí el papel importante que jugó don Marcelino Menéndez Pelayo. Él intentó hacer una historia para destrozar la figura de los heterodoxos españoles, pero hay mucha gente que ha conocido la heterodoxia gracias a haber leído a don Marcelino, y además, claro, evidentemente a don Marcelino se le podía leer. Hay otra gente que tenía muchas más dificultades para ser leída. En segundo lugar, que, seguimos teniendo asignaturas pendientes en materia de libertad religiosa en este país. O sea, y voy a poner un ejemplo. Yo soy profesor de instituto, lo digo siempre muy orgullosamente porque a veces se piensa que la investigación universitaria, que el conocimiento académico solamente reside en la universidad. No, yo soy profesor de instituto. En mi instituto hay alumnos de todas las confesiones religiosas. Solo hay profesores de enseñanza católica. Yo sé que hay otros profesores de enseñanza religiosa en Burgos. Yo sé que empieza a haber profesores protestantes y que en algún sitio, en otros lugares de España, existen incluso profesores de religión que son musulmanes. Desde mi punto de vista, el de un laico, yo creo que la religión debe enseñarse en las escuelas. Debe enseñarse en las escuelas y que la religión, el lugar del mundo donde menos problemas crea es en la escuela. Si está enseñada, bien enseñada. O sea, yo no soy partidario de que la religión salga de las escuelas, porque al final acabamos convirtiendo un espacio de todos en un espacio de combate. Y entonces los niños que no puedan recibir formación religiosa en las escuelas la acaban recibiendo de manera más intensiva fuera de la escuela. Y a mí eso no me gusta. Entonces simplemente constato el hecho de que con todas las buenas voluntades de las que está empedrado el camino del infierno, las actuales administraciones públicas siguen impidiendo el ejercicio de sus derechos constitucionales a muchos alumnos en España. Porque en la Constitución no está dicho que el derecho a la libertad religiosa exista solo cuando eres más de 5. En mi centro he intentado varias veces que se ampliara la enseñanza religiosa, diciendo, oye, yo tengo alumnos que son protestantes. Yo tengo alumnos. Hay 2 o 3. Bien, es que como no son 5... Vaya hombre, yo no, esa parte de la Constitución no me la había leído. No me llega esa parte de la Constitución. Entonces, que conviene que a la hora de hacer reivindicación cultural de figuras como las de Francisco de Encinas, sigamos reivindicando también cuál es el sentido de su vida. Y el sentido de su vida era intentar que sus ideas fueran conocidas. Y el hecho de que tengamos que seguir dando charlas para hablar de Francisco de Encinas en Burgos en 2017 quiere decir que sus ideas todavía no son suficientemente conocidas. Yo estoy seguro de que sí. Yo tengo un buen amigo que hizo un libro hace algunos años, un magnífico libro sobre el Cid, ¿no?
Y yo le decía, digo, pero no nos darás conferencias, ¿no? Y dice, no, yo con el libro, el que quiera que lo compre y tal, normal, ¿no? O sea, el CI ya le conocemos, ¿no? Pero Francisco de Encinas hay mucha gente que lo sigue desconociendo, y si yo cada vez que hablo de Francisco de Encinas con mis alumnos, pues la mayor parte de ellos, ¿qué es Francisco de Encinas? De vez en cuando en una clase, también es verdad que mis alumnos no son exactamente los mejores alumnos del mundo, sino los que tienen más dificultades, pero de vez en cuando en alguna clase te encuentras uno que dice, es el nombre de una calle. Vale, vamos bien, ya conocemos que Francisco de Encinas es el nombre de una calle. ¿Y por qué le pusieron a esa calle el nombre de Francisco de Encinas? Y entonces ya empiezas a tomar pie para empezar a explicar quién era Francisco de Encinas, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece que el mejor homenaje que podríamos hacer a Francisco de Encinas, además de participar en las magníficas actividades que la Fundación Francisco de Encinas y en particular Miguel Ángel Vieira, que es el alma mater de este proyecto, ha puesto en marcha, el mejor homenaje sería seguir en el ámbito de las responsabilidades de cada uno, defendiendo que las ideas de Francisco de Encinas tengan un sitio en la sociedad española. Y tengan un sitio en la sociedad española consiguiendo que la gente sepa que hay muchos cristianos en el mundo que no son católicos, que hay muchos cristianos en el mundo que tienen posiciones serias sobre muchos problemas gracias a que han vivido su fe religiosa de otra forma, y que esencialmente la religión es un hecho personal, lo que quiere decir que no es un hecho hereditario. Mi madre es muy católica, pero yo no. Quiero decir con esto que no tenemos que pensar esto como en términos de un coto en el que tenemos que mantener esto todo cerrado para evitar que vengan vientos de fuera, ¿no? Porque lo lógico sería que la libertad de elección fuéramos capaces de conseguirla aplicando teorías democráticas. Y por terminar, Francisco de Encinas es un personaje enormemente atractivo, ¿no? Yo le recomiendo que lean sus memorias. Me parece sorprendente el ver cómo una persona que estaba sufriendo y pasando por lo que él estaba pasando en aquel momento es capaz de concebir un texto tan preciso. Y luego la traducción de la Biblia de Francisco de Encinas, que yo tengo en función de un amable regalo de mis compañeros de la Iglesia Evangélica de Burgos, pues me parece que es una traducción que merecería la pena de destacarse incluso en la historia de la literatura por la riqueza conceptual que hace del castellano. Yo tengo la versión de Casiodoro de Reina, que no se aparta de las traducciones de Encinas más que levemente, y desde luego la belleza de la traducción merece la pena, ¿no? Merece la pena, y merece la pena en el que se tenga en cuenta a Francisco de Encinas como autor literario, en la medida en que, como dicen los italianos, un traductor puede al mismo tiempo que ser traductor ser traidor, ¿no? Ser traductor e non traditore, que dicen, ¿no? Pues Francisco de Encinas no traiciona al mensaje evangélico, yo creo que lo ennoblece claramente. Pues nada más y muchas gracias. Hay una pequeña posibilidad de hacer algunas preguntas. Cuando Octavio mencionaba algunas cuestiones, yo necesariamente tengo que salir al quite, porque ha hecho algunas alusiones a mi persona. Cuando él menciona las memorias, es este libro de Francisco Socas, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, jubilado, que estará en Burgos en breve, y que estará en Burgos en el congreso que tendrá lugar en la universidad el 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Este libro data de los años 1992, si no me equivoco, y en su momento pues fue una obra que trajo a Encinas a la luz. Y este libro tiene, así como algunas erratas de su tiempo, esas están ahí más o menos señaladas, tiene algunas otras, y este libro va a ser reeditado ahora mismo en breve por el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, que es la manera de esta institución de vincularse a este proyecto, ¿no? Pero cuando decía alguna otra cosa, que yo estoy empeñado en que escribió la Biblia, yo no he dicho que yo estoy empeñado, lo dice Francisco de Encinas, y claro, Francisco de Encinas marchó de Burgos con 14 años, volvió
con 17 para atender a su pariente, probablemente tío, pero no está probado que fuera tío, Pedro de Lerma, acusado de erasmista, y que tuvo que retractarse por todos aquellos lugares donde pasó a enseñar, tuvo que volver a decir, donde dije esto, pues ahora tengo que cambiar de criterio, y se le apenó. Volvió con Francisco de Encinas a París, y allí, años después, murió. Francisco de Encinas nunca más volvió a Burgos, que tanto amaba. Eso lo dice él, no lo digo yo. Pero cuando Octavio decía, Miguel Ángel es que dice que... Yo no lo digo, lo dice Francisco de Encinas en sus memorias, y en su epistolario dice lo siguiente. Estamos en octubre de 1552. En Estrasburgo ha estallado la peste, y a los 2 meses de estallar la peste, Francisco de Encinas muere con 34 años y su mujer Margarita muere 3 semanas más tarde, y quedan sus 2 niñas, las nietas de la madre madrastra que vivía en Burgos. Margarita y Beatriz quedan al amparo de la Municipalidad de Estrasburgo. Durante 7 años su madre madrastra, esto se descubrirá en el Congreso muy claramente cuál es la relación de la segunda mujer del padre de Francisco, quiere rescatarlas. Durante 7 años litiga con el Ayuntamiento de Estrasburgo y no conseguirá que las niñas vuelvan a España, y paulatinamente se va perdiendo la pista. Pero cuando habla de la Biblia, dice Francisco de Encinas, en carta a Calvino, le dice literalmente, entrecomilladamente leo, te pedí también que en el asunto de la Biblia actuaras, por una parte, con la prontitud que prometiste y que la piedad misma requiere de este asunto divino. Francisco de Encinas era un hombre de misión, está muy claro. Si Dios lo permitiera, así querría publicar antes de mi muerte el trabajo de la Biblia, en la que llevo bregando 15 años ya, que no tengo nada más en mi cabeza, sino conseguir, sea como sea, que no se me eche a perder un trabajo de tantos años que encaré para gloria de Dios. Entonces, Octavio dice que yo lo digo, yo no lo digo, lo decía Francisco. Y bueno, ahora por favor, si tenemos algunas preguntas, yo creo que Octavio estará gustoso de responderlas. Por ahí hay una pregunta. Sí. Preguntar si conoce el término Belge y qué interpretación le da. No lo conozco, no. Es alemán. Sí, yo no. A lo mejor hay que alguien que conoce el alemán, que pueda explicar eso. Tendría que hablar con uno de mis colegas, mis profesores de alemán, ¿no? Pero no. Sí. Opino que influye en la interpretación que ha dado de por qué no triunfa la reforma en España. Y todavía mucho más en Castilla o en Burgos. Es la clave, opino yo, claro. Tendrá usted razón. Yo no soy ningún experto ni ningún profesor. No, el que no soy un experto soy yo, porque, a ver, yo toda mi vida, eso se lo dije a Miguel Ángel cuando me lió con esto, toda mi vida yo he hecho sociología, y yo lo que escribo es de sociología económica. O sea que a ver, esto es para mí una inquietud intelectual, no es otra cosa, ¿no? Y además es que en el ámbito de la historia, que es mi formación de origen, yo lo que estoy trabajando ahora mismo es en la historia militar de España en el siglo XX. O sea que nada que ver con Francisco de Encinas. A ver, sí. Me parece que ha hecho mención. Se sabe, no obstante, quiénes amigos o que tenían relación con Encinas fueron ajusticiados en el auto de fe de Valladolid. No, señor. No, es que no puede ser, no es compatible, no es compatible, estamos hablando de tiempos distintos. Pero puedes hablar de San Román. Hombre, al que hace referencia Francisco de Encinas en sus memorias es a Francisco San Román. Y además yo creo que lo hace, eso es una cosa que también lo hemos hablado, porque constituimos un grupo de trabajo para hacer un material de trabajo para los institutos sobre este programa de actividades, ¿no? Y entonces yo, desde mi punto de vista, Encinas lo hace con algo de culpa, porque Encinas inicialmente piensa que San Román es un personaje peligroso, en el sentido de que Encinas, que era un hombre de paz, que se dirigía al emperador para convencerle, que le pedía constantemente que el emperador fuera tolerante, que tal, pues San Román no, San Román es un hombre de misión, ese sí que es un hombre de misión. San Román se va al emperador y le llama y le dice de todo, y le dice que es un sinvergüenza, que está persiguiendo a los enviados, a los que defienden la palabra de Dios en la tierra, y que está tomando partido por sus enemigos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el emperador? Pues el emperador ordena que
de manera suave, por decirlo de alguna manera, de manera light, ahora diríamos que pareciera un accidente, ¿no? Le coja la policía de la municipalidad, le metan un carro, se le lleva a España, a la vuelta de España. El emperador tiene entonces una gran campaña, que es la gran campaña en la que fracasa Carlos V, que es la campaña de Argel, en la que intenta tomar la ciudad de Argel y fracasa. Y entonces, pues en Valladolid a Francisco San Román le condenan, ¿no? En el auto de fe en el que condena a Francisco San Román hay un efecto colateral bastante imprevisto, y es que el obispo de Valladolid, Tolomé Carranza, intenta desesperadamente, se da cuenta de que Francisco San Román es un creyente, y entonces intenta desesperadamente buscar una forma de conseguir que, sin traicionar a sus ideas, San Román no sea entregado al brazo civil y ejecutado. Pero San Román es un creyente, está dispuesto a ser un mártir. Está dispuesto a ser un mártir y San Román es martirizado, ¿no? Y entonces la segunda, digámoslo así, cuando Encinas conoce la muerte de San Román, lo hace como reconociendo que no le prestó la importancia que debía a San Román cuando le había acogido, había tomado contacto con él antes de que tuviera el incidente con el emperador. O sea, yo, en mi impresión particular, yo creo que Encinas se siente un poco, no culpable, pero sí se siente un poco, tiene alguna sensación de que si él hubiera tutelado algo mejor la figura de Francisco San Román no habría tenido el incidente tan brusco que tuvo con el emperador y hubiera salvado la vida. Antes de dar paso, que hay dos intervenciones, el asunto está, el planteamiento está que los autos de fe de Sevilla y de Valladolid son de 1559 y estamos viviendo un poquito antes, ¿no? Entonces San Román muere, es ajusticiado el 23 de abril de 1542 y el hermano de Francisco de Encinas, Diego de Encinas, muere en 1546 y otro burgalés, Juan del Castillo, luterano, más o menos luterano, es ajusticiado entre el 35-37, 1535-37 en Toledo. Y recientemente, si ustedes van a la parroquia de Coruña del Conde, hay un montón en la cornisa de la parroquia, hay un montón de sanbenitos de diferentes personas, pasados por diferentes filtros de la Inquisición por razones distintas. Alguno pone converso, tal, y hay uno, Andrés, de nombre, que dice ajusticiado, vamos, reconciliado, que es el término que se emplea, en 1509, y no puede ser. Probablemente ese grabado, esa fecha, ha sido repintada en múltiples ocasiones en las restauraciones, y la fecha se ha ido torciendo y se ha ido cambiando. No puede haber ningún reconciliado ni ningún auto de fe en España antes del 1517, seguro que no, y del 1519 justo. O sea, que los reconciliados en España fueron posteriores, estamos en la década de los 30, de 1530 en adelante, pero por delante no. Y luego los autos de fe, estos eran muy posteriores, ¿no? Que fueron los más notorios, pero burgaleses en diferentes autos de fe, 23 de abril, el día de la Comunidad Autónoma. En el Campo Grande de Valladolid fue muerto. Lo que sucede con la pregunta que usted ha hecho es que si uno lee la novela El hereje de Miguel Delibes, pues la novela El hereje de Miguel Delibes mezcla los personajes y algunas de las características del protagonista del hereje, que es ajusticiado en el auto de fe, son más propias de Francisco San Román que de los... Entonces hay una especie de mezcolanza, ¿no? Por ahí había alguna pregunta. Una precisión a la pregunta del compañero. Más alto, por favor. El término Welsh pues se aplican a los no reformados, a los latinos, a la gente del sur en aquellos tiempos, incluso en un ámbito un poco asociativo, se le podría decir también como cerdo. Cerdo. No, esas son cosas que he leído y no. Me ha recordado ahora mismo las preguntas, ¿no? Bueno, a ver, entonces ahora ya hablando en castellano, quiero decir que yo alemán no sé. No, que hablando en castellano, a ver, es verdad, no quiero decir que es verdad que la Inquisición, a través de las colaboraciones de los católicos alemanes, dio mucha amplificación a los mensajes de Martín Lutero, que eran realmente xenófobos contra los latinos. Y en ese sentido, evidentemente, pues algunos de los mensajes de Martín Lutero, convenientemente puestos en valor,
pues eran un elemento que disuadía, porque es que la visión de la Reforma era Lutero. Entonces, si Lutero hablaba mal de los latinos, pues la Reforma no era una cosa de latinos. Porque Lutero, se puede discutir mucho. Este año, además, como es lógico, han salido 3 o 4 grandes biografías de Lutero, ¿no? Pero bueno, hay todavía una corriente historiográfica que defiende que Lutero quería hacer una religión para los alemanes solo. Lo que pasa es que el paso de los tiempos pues le va ya llevando a constituir una religión universal. Pero que en el fondo a él lo que le preocupaba era hacer una religión de alemanes, y es verdad que en su tono es muy despreciativo con los latinos. Martín Lutero es un personaje muy, quiero decir, muy heterogéneo, muy controvertido, ¿no? Por ejemplo, pues, no tiene sentido ignorarlo. Las tesis de algunos de los escritos de Martín Lutero fueron vehementemente utilizados por Hitler para exterminar a los judíos, porque en la época final de su vida las cosas que decía Martín Lutero de los judíos eran absolutamente incendiarias. Entonces, quiero decir que esto no tiene sentido ocultarlo, ¿no? O sea, bueno, en la ciudad en la que muere, yo creo que una de las últimas cartas que dirige Martín Lutero dice, bueno, y ahora que hemos acabado ya con los siervos del emperador, que son los católicos, y que hemos puesto en su sitio a los anabaptistas, ahora podemos ocuparnos de los judíos. Lo dice en unos términos que dice uno, vaya, ¡qué alegría! O sea, me alegría que se muriera. Quiero decir que menos mal que no pudo matar a nadie más. O sea, quiero decir Lutero es un personaje muy importante. Yo le defiendo mucho. Yo creo que él tuvo una enorme visión política. Yo creo que él se dio cuenta de que la Reforma, si hubiera progresado por donde le pedían los anabautistas, se hubiera convertido en una rebelión civil, pero él ya conocía lo que había pasado con los lollardos en el Reino Unido y con los husitas en la República Checa, y él no quería que la Reforma se convirtiera en una cuestión social. Él no quería eso, quería que la Reforma tuviera un empaque estrictamente religioso, pero evidentemente, claro, esto le obligaba a concentrarse mucho en los terrenos donde él tenía más fuerza, que era donde había conseguido convencer a los grandes electores y a los grandes dirigentes nobles alemanes de que le apoyaran, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Una muy breve, perdone. Ya como ha sido tan amplia la información, me he perdido. ¿De qué idioma tradujo la Biblia? El Nuevo Testamento, Francisco de Encinas. Técnicamente, aportada es esta. Técnicamente es el Nuevo lo que tradujo el Nuevo Testamento. Y existe es del griego. Del griego. Que es, como está escrito en el Nuevo Testamento, salvo 3 o 4 sí, pequeñas alusiones en el arameo, pero es el griego. Pero Francisco de Encinas, donde era un gran traductor, y sus grandes traducciones son del griego. Él también traducía del latín, pero vamos, que era del griego, ¿no? Bueno, última cuestión. Yo sí, dos pequeñas observaciones. Lo primero, a mí parece que no se ha resaltado suficientemente lo más importante para Lutero como para Encinas, es la palabra. Por el comienzo de la Biblia, ¿no? Da igual en latín, en hebreo que en alemán. En principio var verbum, et verbum erat apud Deus erat verbum. Y a continuación yo digo, opino que no se ha resaltado, y ese es el valor fundamental de la Reforma Protestante, opino yo. Pero entonces hago dos preguntas muy sencillas. ¿Por qué el conferenciante habla de Carlos V y no habla de Carlos I? Segundo, ¿por qué habla del castellano si el castellano hoy no existe como lengua? Y en el siglo precisamente XVI está ya asimilado y aceptado que el castellano no existe como lengua. Está la lucha entre el prete Jacopín y Herrera. El prete Jacopín es otro burgalés ilustre y se tiene que callar precisamente ante las observaciones de Herrera. No existe el castellano como lengua ya. Él menciona el castellano. No, yo en cuanto al castellano, en cuanto al castellano, a ver, tendrá usted razón, Es el rigor en la palabra. Yo tengo alumnos que son del otro lado del Atlántico. ¿Verdad? Que yo tengo alumnos que son del otro lado del Atlántico, entonces tengo que diferenciar entre el castellano y el español, porque ellos hablan español pero no hablan castellano.
A ver, se lo explico. No, a ver, quiero decir. No me explique nada, no me explique No, nada. no. Yo he estado en la clase de al lado explicando español. Sí, lo entiendo. Y en cuanto a la palabra, evidentemente tiene usted toda la razón. Evidentemente, es más, tengo aquí una publicación que hice sobre Francisco de Encinas, en donde terminaba diciendo: es una mera restitución de toda justicia que aspira a desvanecer silencio sobre alguien que dedicó toda su vida a la palabra, con mayúscula. Es lo fundamental de la obra de Francisco de Encinas. ¿No hay ningún rigor en su exposición? A ver, si usted me dice que Francisco de Encinas, por ser el primer traductor de la Biblia al castellano, evitando la referencia romanzada de la Grande General de Historia, tiene un valor significativo y conecta con el valor de la palabra, lo entiendo. A ver, me gustaría señalarle el hecho de que en vida Lutero estuvo discutiendo mucho tiempo, y hay escritos de Lutero en donde, por ejemplo, habla a favor de que se traduzca la Biblia al alemán, y luego a continuación observa que, bueno, que a ver a quién se le reparte, y que en la época de Enrique VIII, cuando Enrique VIII autoriza las traducciones de la Biblia al inglés, durante más de 10 años prohíbe que estas traducciones lleguen al pueblo. O sea, traduce la Biblia al inglés, pero para que se utilice en las universidades y para que lo lean los profesores de teología. Pero no es partidario de que la Biblia llegue al pueblo. Es decir, es una época en la cual el valor, es evidente que el valor simbólico de la Reforma es que pone la palabra de Dios en el lenguaje en que la gente la puede conocer. Eso es evidente. Si me dice usted eso, ¿yo qué le voy a decir? Tiene usted toda la razón. Si usted me dice que probablemente incluso eso sea lo que más molesta a la Iglesia Católica, porque lo que más molesta a la Iglesia Católica es que sea un traductor de la Biblia al español, si usted lo prefiere. Entonces, eso es así. Que la época en la que vivió Francisco de Encinas eso estuviera tan claro, pues no estaba tan claro. Pero no estaba tan claro en los lugares de los católicos, en donde hasta Melchor Cano, 100 años después, sigue diciendo que no es bueno que la gente lea la Biblia en español porque es fuente de herejías, y evidentemente en muchos lugares donde la Reforma había triunfado, tampoco el acceso a la Biblia, la propia reina Isabel de Inglaterra sigue prohibiendo determinadas traducciones de la Biblia, sigue prohibiéndolas. ¿Hablamos de Alemania o de Inglaterra? Estamos hablando de Encinas. Estamos hablando de la Reforma. Encinas también está en Inglaterra. O en alemán. Encinas también está en Inglaterra. Sí, estoy de acuerdo. Va a ser el profesor Inclán. O sea que lo que quiero decirle es que, a ver, que no tengo ninguna... Es decir, si usted lo que quiere es poner de manifiesto que el gran valor de Francisco de Encinas es precisamente haber acercado la palabra de Dios a los hombres comunes, pues tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón. No hay ninguna duda. Ahora, que esa defensa de la palabra, que es lo que hacen los defensores de los heterodoxos españoles en el siglo XIX, lo hacen simbólicamente, porque si hubieran conocido cuál fue el comportamiento de los dirigentes de la Reforma en otros lugares, por ejemplo, la persecución que hacen los dirigentes de la Reforma institucional contra la Reforma profunda, porque todos los textos de los anabautistas son depurados, censurados y son quemados, en los sitios en donde los luteranos tienen fuerza. Bueno, pues eso indica también un poco... Ahora, desde el punto de vista de España, la Inquisición lo tenía clarísimo. Hay que perseguir a cualquier traducción de la Biblia al español. Estoy utilizando español para no volver a suscitar la confusión entre español y castellano. Entonces, la figura de Encinas tiene esa referencia, ¿no? Bueno, última cuestión. Usted dice que la religión se debe enseñar en las escuelas. Yo pienso que la religión se debe enseñar en las casas y en la enseñanza pública debería ser una asignatura que se dedique a la historia de las religiones. Y luego, por otra parte,
la Constitución española, no sé, el artículo 3 o 4, dice que el castellano es la lengua oficial. Castellano español. A ver, El resto de las comunidades es cooficial. Eso prueba la ignorancia de los padres constitucionales. Bueno, vamos a dar pie, perdón, vamos a darle pie que responda y con esto cerramos. no, si no tengo nada que responder. No tengo nada que responder. A mí me parece interesante que los niños simplemente sepan, cuando hay profesores de religión, que hay varios profesores de varias religiones. Me parece interesante. O sea, porque en mi centro, que es un centro modélico y donde tenemos muchísimo respeto a la interculturalidad, en mi centro hay una profesora, extraordinaria persona, que es profesora de religión católica, y no hay más. Y luego los profesores tenemos diferentes opiniones en materia religiosa, en materia política, y hay gente que somos de izquierdas, de derechas, etcétera, que lógicamente intentamos que queden al margen de nuestras enseñanzas académicas, porque así debe ser. Y yo cuando intento explicar la historia de las religiones, lo intento hacer con el máximo de los respetos. Hombre, yo no puedo decir que no ha habido evolución, y en eso no puedo ser respetuoso, porque sería absurdo, porque va en contra no de mis ideas, ni de mis creencias, va en contra de mis convicciones en el sentido científico. O sea, porque sería algo acientífico. Pero sí que puedo decir que hay gente que piensa que el hombre tiene 7.000 años y que si vamos a ver el Museo de la Evolución Humana y nos dicen que hay un hombre, un homínido, de 1.300.000 años, pues que están contraviniendo sus creencias religiosas. Pero desde mi punto de vista, simplemente el hecho de que hubiera profesores de diferentes religiones en los centros serviría para que la gente se diera cuenta de que en este país convivimos gentes de diferentes formas de pensar, de diferentes religiones, de diferentes culturas, etc. Bueno, vamos a dar por terminada la charla. Les invito a todos a que, pensé que íbamos a tener hoy muchos más folletos para que ustedes se llevaran. Han desaparecido todos del vestíbulo, pero identificarán en cualquier lugar cultural de la ciudad que este es el programa amplio de actividades que van a confluir en un gran congreso y en un gran espectáculo teatral que se estrenará en el Foro Evolución los días 1 y 2 de diciembre, y que les invito a que pongan atención sobre ello. Muchas gracias. Bueno, tipo, este sería,